Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Edler en X, en YouTube y en Patreon @Julio Coco, en Instagram @Julio Coco. Bienvenidos a este nuevo video que es un pasticho. Esto une 3 contenidos de manera sintética, uno que debió ser un micro beta que iba a lanzar anoche, uno que debió ser el no beta de este fin de semana y un beta político que debió ser para la semana que viene. Pero debido a que para nosotros los venezolanos hay un conjunto de eventos macro y eventos instantáneos donde unos son urgentes, otros son importantes, otros son fundamentales, creo que lo mejor era, y luego de hacer la encuesta en X, creo que lo mejor es hacer un solo video, un poquito más largo que de lo normal, pero bueno, espero que te agrade. Y hay algo que tengo que decir también. En este video voy a decir cosas tremendamente duras. Voy a decir cosas tremendamente conflictivas. Y si tú eres una persona, si tú eres uno de esos venezolanos y venezolanas que la emotividad los invade, yo te agradezco que quites este video porque te vas a molestar. A todos mis haters van a disfrutar mucho porque les voy a dar bastante material para que facturen. Y bueno, también voy a asumir algunos riesgos, porque hay algunas cosas que hay que decir, porque nadie se atreve. Así, es Julio Coco, bienvenidos a ese con seca. Así que, búscate un café y ponte cómodo, porque esto te interesa. Los Estados Unidos de América son la primera potencia mundial comprobada y consolidada desde hace aproximadamente 80 años, luego de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, donde fue derrotado el nazismo, el fascismo italiano y el imperio japonés. Quedó completamente demostrada en ese momento la supremacía militar, científico, tecnológico, de comunicaciones y como industria cultural de los Estados Unidos de América. Tenían tiempo siendo la primera economía mundial en el mundo, se consolidaron y así sigue siendo hasta hoy, 80 años después. ¿Por qué hago esta introducción? Cuando se dice que Estados Unidos es un país de migrantes, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, eso es completamente cierto. Y con algunas particularidades que si no tuviesen sus propias historias y conflictos domésticos de risa, porque dentro de Estados Unidos existen, a todos le ponen una etiqueta, existen los afroamericanos, los italoamericanos, incluso los nativos americanos, o sea, los que llegaron allí matando gente, y a los que encontraron le pusieron nativos americanos. Y ahora, entonces, a los que se llaman americanos, les están poniendo el apodo de europeo americano porque provenían de Europa, es decir, como que si nadie era de ahí y todo el mundo fue llegando y lo hizo suyo. Y esto fue así. Esa es la historia y esos son los hechos. Ahora bien, en la misma historia Estados Unidos ha confrontado enemigos externos. Algunos con nombre y apellido, otros como una categoría filosófica e ideológica, otros en forma de fundamentalismo religioso y otros que son los más modernos, que son una mixtura de todos ellos. Y fíjense, en los inicios del siglo XX, las ideas de Marx fueron tomadas por Lenin y se hizo la revolución bolchevique en el intermedio de la Primera Guerra Mundial. Una guerra mundial que definitivamente no fue un mundial, fue una guerra en Europa, donde Estados Unidos tuvo que entrar a salvarle el trasero a los franceses y a los ingleses, como cosa rara, luego cosa que se repetiría hasta el sol de hoy incluso. Se entendía en ese momento entonces que el polo de la revolución bolchevique
ahora transformada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ya muerto Lenin en manos de Joseph Stalin, se visualizaba que ese era el enemigo de los Estados Unidos. Pero la derrota alemana tuvo consecuencias a lo interno de Alemania, que tenía ciencia, tenía ingeniería y tenía un componente nacional importante. Y no en balde se puede decir que en Alemania se fundamentó la mitad de la ciencia moderna. Eso no es falso. Y así surgió, ustedes saben quién, un señor que le gustaba la pintura, le gustaban los perros y odiaba cierta religión. Intenta tomar toda Europa como su espacio vital y rompe un pacto con Stalin, y así la Segunda Guerra Mundial escala en un eje de Alemania, Italia y Japón contra un eje que estaba perdiendo, que era el de Brasil, el de Francia, Inglaterra, el Reino Unido. Y cuando se rompe ese pacto y se invade Rusia, la cosa se reconfigura, termina esa nueva alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, cae Hitler, Estados Unidos termina acabando completamente Japón, se acaba la Segunda Guerra Mundial con todas las consecuencias que conocemos y arranca la Guerra Fría. Es decir, el enemigo gris del comunismo fue suplantado por el enemigo del nazismo, y luego el enemigo del nazismo fue suplantado de nuevo por el enemigo comunista, donde no hubo enfrentamiento entre las potencias, la soviética y la americana, no la hubo, sino muchas guerras proxy entre ellos, una guerra comercial brutal, una guerra cultural, una guerra de ideas que terminó ganando Estados Unidos por la vía económica y que se consolidó con la caída del muro de Berlín en 1989. Pero justo en ese momento, y en ese interín, en la lucha contra el sovietismo, Estados Unidos apoyó a lo que hoy conocemos como el movimiento talibán en Afganistán para que confrontara a Rusia, que había invadido Afganistán. Y voy a hablar de Afganistán muchas veces porque Afganistán es el cuello de botella de la droga más consumida en el planeta, de la ruta del opio. La droga más consumida del planeta no es la marihuana ni es la cocaína, es el opio. Claro, sacan de café. Una vez caído el muro de Berlín, aparece un nuevo enemigo en el Medio Oriente, en diversas manifestaciones terroristas y también como política de Estado. Saddam Hussein, que era el dictador de Irak, invade Kuwait y arranca la guerra del Golfo Pérsico. Esa guerra culminó, evidentemente, si Estados Unidos entró a defender a Kuwait, no había posibilidad alguna de que Irak no se retirara, y eso trajo todo un devenir de cosas, hasta que, bajo la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos invadió Irak bajo el gobierno de George Bush hijo, y sigue invadida hasta el día de hoy. Entonces, este nuevo enemigo de Estados Unidos, ya derrotado el comunismo, derrotado el nazismo, ahora era el terrorismo islámico. Pero la caída de Saddam Hussein trajo consecuencias, porque fueron muchas las confrontaciones y las guerras de Irak con Irán, de Saddam Hussein contra la revolución islámica de los ayatolas, y con la caída de Hussein, los ayatolas comienzan a tomar poder político, militar, científico, tecnológico y económico. Pero también surgen otras organizaciones terroristas, como el Estado Islámico de Siria e Irak, ISIS, y como Al-Qaeda. Y vale destacar que entonces ahora ese enemigo tenía un nuevo rostro, Osama Bin Laden, quien por cierto era saudita y estuvo en Afganistán cuando Estados Unidos apoyó al Talibán para que confrontara con los rusos. Incluso recibió entrenamiento de los Estados Unidos, Osama Bin Laden. Todo esto usted lo puede buscar en Google, en la inteligencia artificial de su preferencia. O puede hacer como yo, que leí los libros a la antigua. Continúo.
Este fantasma del terrorismo islámico ya como enemigo directo de los Estados Unidos, con el ataque a las Torres Gemelas, generó una nueva unificación del pueblo americano contra los islámicos, contra el terrorismo. Y justo en ese momento Irán, en su expansionismo, impulsa, financia y suplementa grupos terroristas en todo el Medio Oriente, África, y empieza conexiones políticas y financieras con Europa y con América. Estados Unidos invadió Afganistán, pudieron dar baja efectivamente a Osama Bin Laden bajo el gobierno de Obama. Estuvo ocupado por Estados Unidos Afganistán hasta hace 2 años que Biden se retiró y el Talibán inmediatamente tomó el gobierno y el control del país nuevamente. Pero ya ese fantasma del terrorismo islámico había venido bajando de cara a las 2 palabras que unifican siempre al pueblo estadounidense: seguridad nacional. Y cuando un gobierno de Estados Unidos señala que hay una amenaza a la seguridad nacional, la ciudadanía responde de manera contraria, aún cuando luego se voltee, como en la guerra de Vietnam, que al final se perdió primero en las pantallas televisivas estadounidenses que en Vietnam, lo mismo en Camboya, algo muy similar con lo que ocurre en Afganistán. Pero al momento del asunto, toda la ciudadanía se une en contra de la amenaza a la seguridad nacional. Y siendo Estados Unidos un país donde la libertad de expresión es tan extensa, todo el mundo tiene su versión de los hechos, todo el mundo opina, todo el mundo analiza, y es una nación que sus emociones los definen. Y son muchas, incluso culturas internas. No voy a tocar eso en este video, pero son efervescentes. Y esto del enemigo, el nuevo enemigo de los Estados Unidos, que ya no es el terrorismo islámico, porque no representa una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos, cambió. ¿Y dónde está el cambio? Porque hay una convergencia de factores que ya en teoría uno por uno fueron superados. Y voy a hablar de otro que, aunque nunca ha sido declarado directamente como amenaza a la seguridad nacional y como el enemigo número 1 del estadounidense, tiene que ver con los carteles de la droga, la violencia que se genera en los países que producen la droga, toda la violencia conexa en la cadena de distribución, comercialización, transporte, que es cruel, que es sangrienta, y sobre lo cual hay que citar 2 casos que son obligatorios. El primer caso obligatorio es el caso colombiano, que tiene una guerra interna que se recrudeció hace poco, desde hace más de 60 años. Desde hace más de 60 años tiene la guerra interna en Colombia. Y una guerra que inició porque asesinaron a un candidato presidencial de izquierdas. Otro sector de la izquierda insurge en armas y ante la asfixia económica se unen a los productores de droga, y ya poco a poco el componente ideológico político de estas organizaciones fue mutando, hasta que se hicieron corporaciones criminales extensivas. ¿Por qué extensivas? Porque un cartel de cualquier país, llámese de China, de Armenia, de Colombia o de Sudán, necesita colocar la droga donde la compran. Y entonces esa violencia se extiende por países. Y vuelvo a hablar de Afganistán. La violencia en Afganistán, en la ruta del opio, tiene no menos de 4.000 años. Sobre eso yo hice un artículo en mi revista Axones, donde incluso, y por eso es que a Afganistán le llaman la tumba de los imperios, porque parece que todos los imperios mueren, fenecen en la ruta del opio. Ahora, en ese respecto, hay otros que también, por sus niveles de violencia, hay que considerarlo, y son los carteles mexicanos. No se puede obviar esto. Cuando se habla de estas organizaciones que incluso se conocen fosas comunes, donde en los 90, y lo mismo que en Colombia, colgaban a la gente de los puentes. Y todo esto, hay una violencia intrínseca allí y que se hace extensiva. Y llega un momento donde esa violencia extensiva llega directamente
a donde la compra el consumidor de drogas. ¿Y cuál es el problema? Que el primer país consumidor de drogas del planeta Tierra son los Estados Unidos. De hecho, lo que indican las estadísticas es que los estadounidenses solos consumen más droga que el resto de América y Europa juntos. Juntos. Entonces, un mercado, hay una necesidad de que todo el tiempo muta. Incluso uno ve en las noticias, estoy hablando de noticias serias, no estoy hablando del amarillismo, que cada cierto tiempo hay una crisis por una droga nueva en Estados Unidos. Que si la cocodrilo, que si la otra, cosa que uno no conoce, uno no entiende, ¿eh? Y que nada más lo conocen los cifrinos que van para allá e inventan vainas. Y siempre caen. Y recordemos que aún Estados Unidos no se ha recuperado de la crisis de los opiáceos, que por cierto no fue una droga ilegal, porque los fármacos con base de opiáceos son producidos legalmente por farmacéuticas estadounidenses, legalmente, y compran el opio legalmente. En principio lo traían por Europa, pero eso pasaba por Afganistán, y ahora todo indica, no puedo confirmarlo, que hay sembradíos de amapola en América, dentro y fuera de los Estados Unidos, incluso en la serie Ozark, una serie grandiosa, te invito a verla. Hablan al respecto y muestran un sembradío de amapola y todo un conflicto por amapola, no era por marihuana ni era por cocaína. Y eso fue un problema. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos es una realidad. Y una realidad con complicidad del sistema de salud, porque quien daba las recetas del fentanilo a las personas fueron médicos. Y estos médicos crearon adictos. Personas que tal vez por una dolencia podían tomarse un ibuprofeno de 1000 gramos, le mandaban una droga altamente adictiva y destructiva. Entonces imagínense lo que queda para las drogas ilegales. Imagínense lo que queda para las drogas ilegales. Entonces, cuando nosotros unimos los componentes anteriores, y que todos tienen una componente de violencia estructural de los estados y paramilitar, con mucha crueldad, y donde sembrar el pánico es una forma de disuasión, tenemos entonces que cuando se une el componente ideológico, en este caso, digamos que la evolución y herencia de la Unión Soviética y China, porque era la revolución cultural, la revolución de Mao, todavía gobierna allí el Partido Comunista Chino. Cuando unimos eso con la violencia de los radicales islámicos, porque no es de todos los islámicos, y eso lo quiero dejar bastante claro, y eso que yo tengo muchas cosas que decir de la cultura de los países islámicos y de la tiranía sobre la cual están sometidos, pero ya el terrorismo es otra cosa. Y ahí hubo terrorismo, y hay terrorismo devenido del Islam. Unen eso, unan las corporaciones criminales asociadas a la producción de drogas en estos tres esquemas de violencia, y si los tres están coordinados como estrategia política y usan la droga y la violencia conexa a la droga como arma, ese es el nuevo enemigo de los Estados Unidos de América. Y tiene su nombre: narcoterrorismo. El narcoterrorismo es la convergencia de tres formas de violencia, de tres formas de producción de dinero, de tres formas de ver el mundo que convergen y que vienen de las izquierdas radicales, del fundamentalismo islámico y de la violencia radical y altamente perversa de los carteles de droga, que al final están en todos, porque todos los carteles de la droga están en tráfico de armas, están en tráfico de personas, están en robos, están en secuestros, y entre los tres juntos son y pueden transformarse en un poder tremendo, porque no son poderes nacionales exclusivos. ¿Por qué? Porque la violencia y el dinero y las ideas son expansivas y no quieren conocer fronteras. Y como no quieren conocer fronteras, entonces, ¿por dónde pasa la droga y por dónde pasa la violencia? Por las fronteras terrestres, por las fronteras marítimas y por las fronteras acuáticas. Incluso las submarinas, porque sabemos que se han capturado y han hundido submarinos de droga. Esto que estoy hablando, todo usted lo puede buscar en Google, en la inteligencia artificial de su
de su preferencia, o si tiene mi edad, usted esto lo tiene que haber leído mucho en los periódicos cuando existían. Pero entonces, cuando se habla de fronteras de cualquier país, lo primero que se habla es de comercio y de migración, porque eso es lo que ocurre legal e ilegalmente en las fronteras. Y hay fronteras muy calientes, por lo menos la frontera, si recuerdo bien, de Brasil, Uruguay y Paraguay, creo que la triple frontera dicen que es un territorio complicadísimo. Hay una frontera que está por allá por la extinta Yugoslavia que es tremenda, es tremenda. Y esa frontera de Afganistán con la parte de arriba es tremenda, es tremenda. O sea, todas las fronteras son calientes y todas las fronteras en todos los países del planeta, todas, sin excepción, al menos que es una isla, entonces bueno, la frontera es acuática y también de eso hay, porque está Trinidad y Tobago y están cosas pocas islas del Caribe, donde están metidos en esto que acabo de comentar. Se abren las compuertas de esto. Entonces, cuando Estados Unidos determina, y no estoy hablando de Trump, estoy hablando de Estados Unidos, porque para esto Estados Unidos se está unificando, y esto hay que decirlo, se está unificando, ponen foco de atención en lo que pasa en la frontera, en lo que pasa con la migración y en las formas de violencia que se viven y que se ejecutan. Ahora bien, si también partimos de la premisa inicial de que Estados Unidos es un país de migrantes, también tenemos que entender que Estados Unidos cíclicamente absorbe olas de migrantes, las absorbe. Luego, cuando ya obtuvo lo que necesitó, los rebota y luego los asimila. Y esto tiene más de 150 años. Le voy a nombrar nada más lo reciente. Y de esto lo puede encontrar también usted en la inteligencia artificial de su preferencia, lo puede buscar en Google, y películas y series donde se trata estos temas, hay muchas. En Estados Unidos, ¿sabes quiénes fueron rechazados, criticados y los señalaron de criminales y de violentos mal portados? A los irlandeses, en el siglo XIX. Y después los irlandeses, como digo, llegaron, los importaron, trabajaron, pusieron su parte, se asimilaron, ahora eran estadounidenses, después fueron los chinos. Y eso que los primeros chinos fueron traídos como esclavos. Porque como ya en ese momento se había abolido la esclavitud negra, trajeron chinos esclavos, que por cierto, construyeron buena parte de la red de ferrocarril de Estados Unidos. Y bueno, llegó un momento crítico donde, bueno, ahora los chinos eran los malos, eran el enemigo, eran los malos, los rebotaron, pero los que quedaron se asimilaron. Y de esto hay películas, series, libros, ficción y de todo. Porque así ocurrió. Así ocurrió. Incluso usted ve la película esa famosa con DiCaprio y Cameron Díaz. Y este señor con un actorazo, Daniel Lewis, que es Banda de Nueva York. Ahí usted lo ve. Esto que estoy hablando incluso ya forma parte de la cultura pop. Y después de los irlandeses, vinieron otros. Y fíjense usted algo que pasó en Estados Unidos que nadie dice. Estados Unidos cooptó científicos nazis, y siendo los nazis el enemigo. Ahora, cuando ya cayó y perdieron la guerra, los que no tenían valor intelectual para ellos fueron rebotados. Y lo mismo hicieron con soviéticos, con rusos, con ucranianos prosoviéticos, comunistas. Los absorbieron y a los que no, tú malvado, tú eres mi enemigo, y los rebotaban. Y los que quedaron se asimilaron. Y la prueba más elevada de esto es que hay un señor que tuvo esta idea. Él dijo que la velocidad de la luz era constante e independiente del observador. Estoy hablando de Albert Einstein, quien era alemán, quien era judío, y que en esos momentos de real cacería comunista dentro de los Estados Unidos se dio el lujo de escribir un libro declarándose socialista, y con él no se metió el macartismo. ¿Por qué? Bueno, tenían en su suelo al hombre más inteligente que ha parido la raza humana, y también lo asimilaron. Ahora, Einstein era anticomunista, antinazi, anticapitalista, anti todo.
y es el hombre más inteligente que ha parido la raza humana. Y si vamos un poquito después, en ese mismo asunto, eran los italianos. Es más, Al Capone existió, no un mensaje de la ficción. Una ópera prima de la literatura estadounidense, que es El Padrino de Mario Puzo, está inspirada en hechos reales. E incluso la serie Los Sopranos, eso está inspirado en hechos reales también. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Llegaron los italianos, buenos, trabajadores, decentes, huyendo del fascismo de Mussolini. Hubo los buenos, hubo los malos, hubo los criminales. Y al final se asimilaron. Ocurrió. Y ya más recientemente, ¿a quién le tocó el turno? A los árabes. Es más, es famoso que baneaban vuelos de árabes. Es más, estadounidenses, musulmanes con nombres árabes no lo dejaron entrar a su propio país. Incluso en Estados Unidos, que hay una comunidad islámica negra, que es una cuestión que no tiene de verdad nada que ver con lo del Medio Oriente, que por cierto, en esa religión estaba Muhammad Ali, que se llamaba Cassius Clay, se metió a musulmán y ahora se llama Muhammad Ali. Y lo mismo pasa con el basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar. Y lo mismo pasa con el comediante actual, que yo creo que uno de los mejores del stand-up comedy del mundo, Dave Chappelle. Y hubo, lo digo bien, afroamericanos, musulmanes, que en este lío de que el terrorismo islámico era el enemigo de Estados Unidos, no lo dejaron entrar a su país. Y más de uno fue a tener a la base de Guantánamo. Que por cierto está sonando mucho por algo que dijo Trump en estos días. Ahora, en paralelo, hubo un tiempo donde para el estadounidense promedio, todos los latinoamericanos eran mexicanos o puertorriqueños. O sea, no había más nada, pues no había venezolanos, no había argentinos, no había brasileños, no. Los mexicanos y puertorriqueños. Y lo vean ustedes, no, usted es mexicano, usted habla español. Pero también, en su momento fueron tremendamente rechazados por toda la violencia de los carteles, lo cual, repito, una minoría, porque la gran mayoría de los mexicanos que fueron para allá fue a trabajar, al final se asimilaron, los carteles entendieron, y los carteles no generan violencia contra los estadounidenses en Estados Unidos. Entre ellos sí. Y lo mismo pasó, y fíjense esto, cuando vemos todo lo que les comenté, existía el barrio irlandés con el hampa irlandesa, el barrio chino con la criada china, el barrio japonés con la yakuza, los rusos con su broma, los armenios, los de los Balcanes, los haitianos, los jamaiquinos, y todos llevaron hampa para allá. Recuerdo incluso el asunto salvadoreño con la Mara Salvatrucha haciendo vida activa en Estados Unidos. Es cíclico, no es nuevo, siempre pasa, solamente que ahora nos tocó a nosotros. ¿Y por qué nos tocó a nosotros? Sáquenle cuenta. Ideología de izquierda anacrónica, violencia conexa, drogas, armas. Ese es el tema. Más una inquietante culturalidad venezolana que se hizo sentir rápidamente. Porque también cuando vemos a esta hora, en el ranking de inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos, los venezolanos estamos en el top 10, sí, pero bien lejos del quinto lugar. Y por mucho del primero. Ahora, ¿por qué nos escogieron a nosotros? ¿O por qué ahora nos tocó a nosotros? ¿Por qué? Porque este asunto no solamente del enemigo externo, sino también en medio de las confrontaciones geopolíticas y los propios planes de cada gobierno, alineados a lo que su sociedad está reclamando en un momento determinado de la historia, alguno va a caer, alguno va a pagar, alguno va a pagar. Entonces, hay algo que sobre esto me parece importante explicar. Y son las premisas que hay en este momento para que la administración Trump, que ya piense que no ha hablado de Trump como persona ni como presidente, porque esto, si bien es cierto, Trump y su movimiento MAGA hicieron un estandarte de campaña, el combatir la criminalidad y la inmigración ilegal, fue no solamente porque se les ocurrió o porque le caen mal
los latinos o los inmigrantes. No, 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 no. Está determinado, y esto quiero decir porque es la primera premisa, para el estadounidense promedio, y ojo, estuve 2 semanas revisando y buscando encuestas, estudios de opinión, artículos de gente que la tiene clara, hablando con personas que viven allá, y con una anécdota que me terminó de caer la tapa de anoche, que ya te la voy a contar. Y es que en todas las encuestas, el primer problema de los estadounidenses hoy es la inmigración ilegal y la violencia conexa a la inmigración ilegal. Uno pudiera decir que eso no es cierto. Incluso yo vi un hilo que hizo la periodista venezolana Alejandra Orá, a quien le envío un gran saludo. Un escrito bien objetivo, bien concreto, diciendo que esto no es así. Pero es que tal vez no es así. Pero la percepción de la opinión pública es esa. Y usted no puede decirle a alguien que se siente inseguro, que se sienta seguro. Y con esto ya voy a meterme en el lío, y yo dije que aquí iba a perder como 20,000 seguidores y voy con el primer strike. Cafecito. Hace un año aquí en Venezuela hubo una polémica, porque alguien dijo que inseguridad y delito no son lo mismo, cuando eso no existía en las redes sociales. Y eso fue un escandalazo, todo el mundo criticando los diarios, la columna de opinión en los programas radiales, en televisión. Y yo lo que dije, pero es que es verdad. Una cosa es el delito y otra cosa es la inseguridad. El delito es un hecho, la seguridad o la inseguridad es un sentimiento. Y le voy a poner en mi caso, yo me crié en un barrio. Yo nunca me sentí inseguro. Y en ese barrio pasaron y pasan cosas. Y yo he ido para allá de noche y pasan cosas. Pero yo no me siento allí inseguro. Fíjense ustedes. No estoy diciendo si hay o no hay delito, sino de cómo yo me siento allí. En cambio, yo creo que si yo estuviera a esta hora a menos 15 grados, como están algunos compatriotas nuestros en Canadá o en alguna zona de los Estados Unidos, yo me sintiera muy, muy inseguro de morir de frío. ¿Por qué es eso? La inseguridad es una percepción, es un sentimiento. Y sí, hay eventos que lo detonan, pero son las informaciones las que generan también esta percepción. Con esto no quiero decir que no hay criminalidad ni un aumento de la criminalidad en Estados Unidos, no. Estoy haciendo la diferenciación. ¿Y por qué es importante hacer la diferenciación? Porque la única manera de que alguien se sienta seguro es que pasen cosas para que esa persona se sienta seguro. Y esta es la primera premisa para actuar contra la inmigración ilegal. Entonces, algunas cosas que me dijeron por Twitter es que, bueno, es un hecho de que con esto hay 600,000 inmigrantes venezolanos dentro de los Estados Unidos de América. Cosa que yo no tengo clara esa cifra, pero bueno, vamos a suponer que esa es. Ok, usted, genuinamente, ¿usted sabe cuánto tardaría agarrar 600,000 personas, montarlas en avión y sacarlas? ¿Usted cree que eso es posible en 15 días? Y las redadas que está haciendo el Departamento de Inmigración no se están llevando solo a venezolanos. De hecho, casi no han agarrado venezolanos en esa redada. Han agarrado de todo, principalmente colombianos y mexicanos, porque el que tenga más migrantes es el que va a ser más capturado. Y la migración ilegal total en Estados Unidos supera los 2 millones de personas. ¿Usted cree que agarrar 2 millones de personas, montarlas en avión y devolverlas para su país es barato? ¿Usted cree que capturar a 2 millones de personas es sencillo? Es sencillo, no. Para eso haría falta un régimen nazi. No es posible a nivel práctico, pero si yo, en vez de deportar 2 millones, deporto 50,000 de manera ejemplarizante, fea, espantosa y cruel, pasa lo siguiente. Sí, ya me siento seguro. Ya me siento seguro. Así es, ya me siento seguro. Porque es un asunto de percepciones. Y el juego de las percepciones funciona. Funciona en Estados Unidos, funciona en Rusia, funciona en Chile, funciona en Venezuela y funciona en todos lados porque es parte de la naturaleza humana. Y con eso comienzo a desmontar varias cosas. Lo segundo, hay un tema que hay que
decirlo hasta el cansancio y repito, si usted es de las personas que por cualquier cosa se ofende, este es el momento de quitar este video. ¿En serio? Y evítese una molestia. Es más, insúlteme de una vez y quite el video. ¿A quién beneficia la migración? No voy a hablar de Venezuela todavía. ¿A quién beneficia, por poner un ejemplo, la migración ucraniana en el marco de la invasión que le hizo Putin a Ucrania? ¿Usted sabe a quién le favorece esa migración? A Vladimir Putin. Porque la gran mayoría de la inmigración ilegal ucraniana en Estados Unidos son hombres que no quisieron prestar servicio militar en Ucrania. ¿Y saben lo que le hacían a los hombres que no querían prestar servicio militar en Ucrania? Lo agarraban unos tipos que si son nazis, los mataban y le violaban a la familia. Entonces, cada vez que un hombre ucraniano se va para Estados Unidos, es un soldado menos que Putin no tiene que enfrentar. Es un soldado menos ucraniano. Entonces usted dirá, oye Julio, tú sí eres cruel. Es un beneficio para esa persona. Pero el gran beneficiario macroestratégico allí es Vladimir Putin, no otro. Así de sencillo. Y por eso es que desde hace muchos años los flujos migratorios son herramientas militares. Alguien tenía que decirlo. Y que usted lo entienda. Que usted lo entienda. Ahora bien, fíjese, lo voy a poner otro caso. Hasta el caso venezolano, la diáspora, la migración, la crisis de refugiados más seria que había era la de Siria. Producto de un conflicto interno, de una guerra interna indescriptible, donde menos mal el tirano Bashar al-Assad salió de ahí, está viviendo en Rusia cómodo. Ajá. Pero ¿quién se benefició de eso? Se benefició Bashar al-Assad. Porque eran menos combatientes y eran menos bocas que servir, menos bocas que alimentar, menos electricidad que dar, menos agua, menos testigos. Y por eso es que a mayor crueldad de los regímenes, y esto es así, usted mata cruelmente a una persona delante de 1 millón y usted puede tener el control de ese millón. Y si de ese millón se te van 500,000, ya con matar a uno, ya no tienes por qué confrontar a la otra mitad. Redujiste la fuerza de lucha en un 50% con un caso cruel que todo el mundo se entere. Y esto ya es una práctica normal y común en el mundo. Beneficia la migración es a los tiranos. Voy a poner en casos donde no hay tiranía, o donde no hay guerras, o guerras convencionales. O sea, la máxima migración de Estados Unidos es mexicana, porque son los que tienen al lado. Y tienen ese tremendo problema con los carteles y la violencia y el terrorismo en toda la zona norte de México y en la zona también selvática. Ajá. ¿Quién se beneficia de la migración mexicana hacia Estados Unidos? El gobierno mexicano. ¿Quién más? ¿Por qué? Son menos empleos que tienen que crear, menos electricidad, menos agua, menos alimentos, pero aquellos desde allá mandan dinero y con ese dinero, que son las remesas a su familia, oxigenan la economía con dólares frescos. Personas que si estuvieran en el lado mexicano estuviesen ganando unos salarios muy bajos o en el desempleo. Entonces, es mejor que haya una crisis en la frontera, que se salgan los mexicanos, que vayan, que vengan, que manden dinero, que vayan, que vengan, incluidos los carteles, vayan para allá a joder, y no importa aquí, porque así yo no tengo que rendirle cuentas a la nación. Y la estructura del poder entonces está dedicada a eso. Cuando usted entonces le acabo de poner casos que no tienen que ver con Venezuela, le puse el caso de Siria, le puse el caso de Ucrania, le pongo el caso de México. Le pongo el caso de México. Y cuando usted llega a Venezuela, ok, aquí vale la pregunta. ¿A quién beneficia la migración venezolana? Todos los días
día yo leo que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero. Voy a suponer que esa cifra es cierta. Y de vez en cuando leo que adentro quedamos 29 millones, o sea que somos 37 millones. Ok. Vamos a suponer que de esos 37 millones, la mitad son mayores de edad. Ok. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Qué pasa si en este país a esta hora hubiese 38 millones de personas? Y que de esas 38 millones de personas, al menos 20 millones fueran mayores de edad, en etapa laboral plenamente activa. ¿De qué tamaño sería el desempleo? ¿Cuánta electricidad que ya faltaría? Gasolina que no hay, ¿cuánta? O sea, ¿quién se beneficia? Se beneficia Maduro. Son menos personas a las cuales tiene que reprimir. Son menos personas a las cuales tiene que generar empleo. Son más personas que van a votar en contra. Pues que no se están dando cuenta. Entonces todo el mundo, y eso es lo que me molesta, defiende su derecho a migrar. Mire, usted puede tener el derecho de ir donde usted quiera, pero también nadie tiene el deber de aceptarlo y de quererlo. Usted. Y por más que nosotros entendamos que la empatía es un valor fundamental para el desarrollo de la raza humana, no es un derecho. Usted no le puede pedir empatía a nadie. Porque el que no le sale el forro, no le sale, punto. Usted no le puede pedir empatía ni al pueblo americano, ni al pueblo europeo, ni a nadie. Ni a nadie. Y voy entonces, pego eso con el tema de la remesa. ¿A quién beneficia la remesa? No voy a empezar a hablar de Venezuela. De verdad que no. Voy a poner un ejemplo. El caso de India, que es el país con la mayor cantidad de habitantes del planeta. Las remesas que envían los familiares en el extranjero a India, y repito, es el país más poblado del mundo, tienen más gente que China, tienen más de 2.000 millones de habitantes, no hay juego. Nosotros aquí en Venezuela quedamos 29, 8 por fuera, aquellos estamos hablando de 2.000 millones de gente. Y de allá para allá, eso representa casi 1/10 de la economía total de India. ¿A quién beneficia que los hindúes se vayan? Y lo bravo es que entonces la migración hindú hay los gerentes de las mejores empresas del planeta, porque migran talento, gente que sale a hacerse millonaria en 10 años y después se quedan viviendo afuera, pero mantienen un gentío adentro, ponen una fundación, ayudan, vainas, y así van. Y así, India pone cohetes en el espacio. Estoy hablando de India. De África ni hablar. Ya estuve revisando una cifra que, bueno, el video duraría 2 horas para que usted viese el escándalo que representan las remesas para las tiranías. Porque es salivan, porque es dinero fresco, porque es dinero legal y porque es dinero que ellos controlan en su economía. Porque incluso dirigen en qué lo gastan. Porque si usted, mi querido suscriptora, le manda una remesa de dinero a su mamá en Venezuela, al final, aquí la economía la mueve, es el chavismo. Y ponen las reglas legales y las no legales. Y de esas remesas, yo lo he hecho un cuentico rapidito, pues. Usted, de esto hay no menos de 200.000 casos, 200.000. Gente que le manda el dinero al familiar para que pague el pasaporte a la corrupción. ¿A quién benefició esa remesa? Usted está manteniendo la corrupción con la remesa. Entérese. Porque esto hay que empezar a clarificarlo. ¿Qué se está defendiendo? Si cada quien se va a defender a sí mismo desde el punto de vista individual y a su familia nada más, no te pidiendo empatía que te está viendo por usted y me vale verga a los demás. Un poquito. Y se van a calentar más con lo que voy a seguir diciendo. Mire, la otra premisa que tiene en este momento Estados Unidos contra la inmigración ilegal es que, como expliqué, en cada ola de absorción, rebote y asimilación, entran cultura, entra muchas cosas buenas, intelectos. Tenga la seguridad que sí, de hecho. Y Elon Musk es sudafricano y su segunda nacionalidad es canadiense y ahora estadounidense.
Nadie le dice a él que era ilegal. Y ahorita es el hombre más que tiene más dinero en el planeta, perdón. Nadie le dice. Porque al final el problema no es contra el ilegal como tal, es contra el pobre. Porque cuando usted ve todo este reclamo actual y los anteriores, desde el siglo XIX en Estados Unidos, ¿contra quién es? Contra el pobre. Porque yo veo que a todo el mundo critica, pero nadie está criticando a los enchufados del dólar. Nadie los critica. Eso sí son chéveres. Y eso sí tienen que estar legales. Ellos sí tienen que tener TPS, asilo político y toda la vaina. Ellos sí. Pero un médico venezolano que se fue por la selva, ese no, es un delincuente. Porque está recién graduado y todavía no es rico. Porque de eso hay. Porque gran parte de la xenofobia es aporofobia. Hay gente que le tiene rechero a los pobres. Y que los pobres tienen una culturalidad particular. Y no estoy hablando de los venezolanos, estoy hablando del planeta. Es más, que agarre. En Estados Unidos hay algo que llaman, desde hace años, white trash. ¿Y qué? Son blancos pelamolados. Que ni ellos mismos lo quieren. Prefieren un negro con plata con blanco. Los mismos blancos que llaman supremacistas. Porque esa gente tiene su lío también. Y entonces los venezolanos que se fueron para allá, sea que ya se asimilaron o que están recién llegando, se están encontrando con un problemón que tienen siglo y medio, tal vez más. Y creen entonces, y lo voy a decir con claridad, que todo es culpa de Maduro, o que todo es culpa de Trump, o que todo es culpa de la oposición. No, mano, aquí hay un poco de cosas más. Donde cada quien, y esto lo voy a dejar para el final, tiene que pensar. Ahora, en cuanto a la criminalidad, y lo repito, tiene 150 años. Sí, por esa frontera entraron criminales venezolanos. Sí, pero a diferencia de otros criminales, y esto hay que decirlo, y no voy a hablar de los estructurados, voy a hablar de AMPA común. Yo no vi nunca un malandro hondureño, que son muchos y son bien malos, haciendo TikTok. Yo no vi eso. Y los tipos, ojo, hay más hondureños ilegales en Estados Unidos que venezolanos ilegales en Estados Unidos. Pero no se andan dando bombas. Yo puse anoche en mi cuenta Twitter el video de una venezolana que ya es nacionalizada estadounidense que hace una crítica durísima. Ahora que van a eliminar el TPS y que hay amenaza de deportar, ahora todo el mundo maneja bien. Ya nadie tiene la música a todo volumen. Ya todo el mundo pone la luz de cruces. Mira, yo les recomiendo que vean el video de esa señorita. ¿Por qué? Porque llegaron haciendo bulla. Entonces son 600,000 de otras nacionalidades, son 2 millones, pero usted que pone la música a todo volumen. Mientras el otro, que tal vez usted es profesional, le echa bola a su trabajo. En teoría, y para nuestra cultura, usted es una persona seria, de pinga y decente. Allá no, allá a la gente no le gusta la bulla. Es más, a mí tampoco me gusta, por eso que yo vivo aquí. Ahora, entonces después, ¿qué van a decir? ¿Que Trump es malo? ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted está seguro de que su comportamiento, porque todo el mundo, eso es lo otro que yo veo de los migrantes venezolanos, se vive quejando de la xenofobia, pero ya va. Usted no se ha puesto a pensar por un microsegundo que tal vez usted hizo algunas cosas para que le tengan rabia a los venezolanos. Entonces hay que pensarlo. Hay que pensarlo en qué momento yo tengo culpa de esto. ¿O no? La culpa siempre es de Maduro, de Capriles, de Leopoldo, de Trump, de Biden, de Putin, de todo el mundo menos de uno. Mi hermano. Y ya cuando hablamos de criminalidad estructurada pasa lo siguiente. Imagínese esto. Esto ha pasado. Un evento deportivo gigantesco de esos que llevan 50,000, 100,000 personas a un estadio y uno pasa un arma de fuego. No los otros 99,999. Pero ese uno mata a alguien en el estadio de fútbol, se genera una estampida y en la estampida mueren más personas. La vaina termina en una loquera total, quedan sobrepasadas las fuerzas del orden, rompen toda vaina.
Usted sabe lo que voy a pensar yo y lo que pensé cuando eso ocurrió. Por eso que a mí no me gusta el fútbol. Es más, y lo digo siempre, a mí no me gusta el fútbol y ahora estoy diciendo una de las principales razones por las cuales no. Pero yo sé que fue uno solo el que hizo el desastre. Pero es que si no hubiesen 100.000 personas, esa pistola no entra. Porque si entran 100.000, es más costosa la seguridad, la logística para que todo sea 100% seguro que si son 20. Entonces, si por una frontera entran 1.000.000, pero dentro de ese 1.000.000 pasan 50 terroristas, es evidente que los otros 999.950 no lo son. Pero solo hay una manera de que no pasen los 50, y es que no existe el 1.000.000 para que el 50 se cuele. Y cuando entonces vamos a lo anterior, de que cuál es el enemigo y la amenaza a la seguridad nacional, cuando vemos de que esos enemigos usan la migración como un arma, cuando vemos que son esos enemigos de esa nación quienes se benefician de la migración y aún así meten elementos violentos en el contingente de personas decentes, ¿qué cree usted que va a pensar el ciudadano americano? No estoy hablando de Trump, ni de Biden, ni de Kamala. No, ¿qué piensa el estadounidense? Un cafecito. Y yo di con la respuesta con algo. Yo estoy grabando este video el 31 de enero. El 30 de enero en la mañana, un amigo me envió un post de Facebook de su sobrino. Este amigo vive en esta ciudad y este jovencito es hijo de su hermano, a quien yo conozco y estudié con él. Este señor se fue junto a su esposa a Estados Unidos a vivir antes de 2002, antes del paro petrolero. Él se fue antes, porque él fue uno de los beneficiarios del programa de Schlumberger. Y él se fue, tiene años allá, se nacionalizó hace muchos años, y sus hijos nacieron allá, y este es su hijo mayor que tiene 21 o 22 años. El post en inglés, el cual tuve que traducir porque yo no hablo inglés, decía palabras más, palabras menos lo siguiente, del muchachito. Para esto yo voté, presidente Trump, saque a todos esos venezolanos de mierda. Así decía el post. No voy a poner la captura, porque yo no voy a entregar a ese muchacho. Pero vi los comentarios donde estaban familiares del muchacho de aquí, todo el mundo diciéndole cosas al muchachito. Y el muchachito le respondió así: "An American, fuck you". O sea, el muchacho le respondió, hijo de venezolano, a toda su familia venezolana: yo soy americano, jódanse. Si ese muchacho, hijo de venezolanos, tiene esa actitud, y ojo, ese muchacho no es venezolano, es estadounidense, ahí fue donde yo entendí todo el problema. Yo lo entendí. Sí, nos ven mal allá. Incluso los hijos de un venezolano ven mal a los venezolanos y el tipo manda a lavar esa ñema a su familia. Porque él es estadounidense, pues. Porque también ser ciudadano de la primera potencia mundial es un orgullo. Y por eso que cuando Trump dice "Make America Great Again", eso, más allá de ser una consigna política, es un sentimiento de un poco de gente, incluido esta generación nueva que viene reaccionando sobre la imposición de la industria cultural. Eso es para que usted pueda dimensionar el asunto objetivamente. La otra premisa que hay en Estados Unidos contra la inmigración ilegal tiene que ver con el uso del sistema estadounidense, de su sistema legal, de su sistema financiero, de su sistema educativo. Voy a empezar por el sistema educativo. Hay hijos de narcos graduados en Harvard y hay gente cansada de eso. Con esto de las cuotas de la universidad y broma, han pasado cosas de cosas. Y los hijos de los narcos mandan a sus hijos a las mejores universidades. Para que usted sepa. Y el estadounidense pobre que tiene que endeudarse para que su hijo vaya a la universidad, o su hijo a la universidad no va porque él no tiene dinero, ¿qué es lo que piensa cuando ve quién está allí y quién es el papá porque ve los noticieros? Eso genera un sentimiento. Gente, y esto es un problemón que se ve allá.
gente, y de eso hay 2 dirigentes políticos venezolanos que lo hicieron, que con una visa turista llegaron con la mujer a París y ahora amigo estadounidense y yo también. Eso es mal visto, ¿vale? Eso es oportunismo. Entonces después están diciendo, no, es que yo amo Venezuela porque tu hijo no nació aquí. O sea, tú no tuviste ni siquiera la hidalguía y la moral de que tu hijo fuese venezolano. Porque partido de nacimiento venezolano no lo tiene. Y ustedes 2 saben a quién se lo estoy hablando y yo sé que ustedes también lo estuvieron. Y moral de mierda. Entonces, y los estadounidenses, y no estoy hablando de Trump, repito, el estadounidense está cansado. Mira, Obama fue un fenómeno político precisamente porque en Estados Unidos la salud, ni siquiera es que es un negocio, es un cartel también. Bueno, mira la de la crisis de los opiáceos. Y la salud en Estados Unidos es un problema. Nosotros aquí en Venezuela, como alguien me dijo, ay, yo no tengo país. Bueno, yo no soy todo mío, yo sí. Y con todos los problemas que tenemos, si a mí me duele un brazo, yo voy, me compro un otolago, me compro un ibuprofeno, me lo tomo y se me calma el dolor. En Estados Unidos, usted tiene que pagar una consulta médica carísima para que le receten un ibuprofeno de 1000 miligramos. ¿Y sabe lo que va a hacer ese médico? No, le va a dar un opiáceo para que usted se droguiciadito. Es un problema ya. Y ellos están cansados que con su sistema de salud vayan inmigrantes a comerse eso cuando ellos no lo tienen. Porque están protegidos, porque su país está en crisis. Y esto está en las encuestas y en los grupos de foco en Estados Unidos. Los estadounidenses están cansados de pagar con sus impuestos los problemas ajenos. Y los estadounidenses votaron por Trump, no para que sacara a Maduro, sino para que solucionara los problemas militares. Y más allá de la consigna American First, América primero, pero es que eso es lo que quiere el estadounidense. El estadounidense no quiere estar financiando guerra, no quiere estar financiando ayuda humanitaria, no quiere estar financiando, no quieren. Y voy a hablar de la ayuda humanitaria. ¿A quién beneficia la ayuda humanitaria? Voy a hablar de lo último, Gaza, Palestina, Hamas. La cantidad de dinero que se ha llevado Palestina en ayuda humanitaria es grosera. ¿Y para qué usaron ese billete? Para hacer misiles, para hacer la guerra, ¿vale? No para pacificarse ni para civilizarse. Haití es un agujero negro, el matón 118. No ha tragado tanto dinero como Haití. Y Haití sí ingobernable. Fíjese, sin hablar de Venezuela. Sin hablar de Venezuela. Mire, la ayuda humanitaria para Siria fue una cuestión bestial y tú esa verga la agarró al azar. Y la transformó en armas. Hay que decirlo, lamentablemente es así. Cientos de activistas políticos del mundo se financian con proyectos de ayuda humanitaria y no ayudan a nadie. Y te digo, mira, Gladys Maigualida, que a ti te hayan aprobado un proyecto en Estados Unidos para que tuvieran un podcast no es ayuda humanitaria ni afecta a la sociedad civil, Gladys Maigualida. Porque coño. Y entonces, ¿por qué los estadounidenses tienen que estar con su billete manteniendo todo y resolviendo los problemas a todos? Y yo digo algo, y lo voy a decir así, cruel, porque es momento de una batuqueada. ¿Por qué nadie le pide eso a Rusia? Yo no veo a nadie protestando en Rusia por problemas de migración. Yo no veo a nadie abordándose en Rusia. Y le voy a decir una cuestión, el programa de migración de Rusia es uno de los mejores del planeta. Los sueldos son muy buenos. Mientras usted no hable mal de Putin, usted es rico ya. Eso lo estoy diciendo en serio. Yo no veo a nadie reclamándole eso a China. Y en China hay inmigrante e inmigrante legal que jode. Y cuando agarran a un inmigrante ilegal, mire, mano, son tratados peor que los perros. Yo no veo a nadie, ninguna ONG pidiéndole a CP. ¡Ay! Yo tengo derecho a estar en China y tengo derechos. El derecho humanitario me ampara. No. ¿Usted sabe por qué eso no se da? Porque usted sabe que para allá no puede ir a joder. Y el problema es que se creó la cultura de que en Estados Unidos todo el mundo puede ir a joder porque eso es permitido. Y los estadounidenses, de nuevo, porque repito, esto es cíclico, esta generación se está cansando de eso. Y ahora nos tocó a nosotros. Y fíjense, y voy a hablar ahora del asunto humanitario en Venezuela. Porque están viendo qué pasó. Mire, a Venezuela no entró ayuda humanitaria. Cuando el líder de Guaidó, que iban a entrar unos camiones por Cúcuta, recuerdo que a mí me fusilaron en las redes sociales por algo que voy a repetir en este video. Eso no entra. Y no entró.
Y no entró porque no podía entrar. Incluso luego Maduro dijo, hasta el que quiera meter ayuda humanitaria me la tiene que dejar a mí. La Cruz Roja dijo, bueno, nosotros tenemos unos insumos para entregarlos. ¿Y sabes lo que le dijo Maduro? No, yo acepto solamente ayuda humanitaria de Luna Roja Internacional. Paz. Ahora, yo no voy a decir si se cogieron o no se cogieron esa plata, yo no me voy a meter en eso. Pero lo que sí sé es que a quién benefició ese dinero. Benefició a la gente. No, yo estoy cansado entonces que me digan, porque tengo días escuchándolo, porque Estados Unidos está recortando y casi que eliminando las ayudas humanitarias desde el punto de vista del gobierno federal para todo el mundo, porque también hay gente que cree que Venezuela es el ombligo y no, está todo el planeta. Y uno dice, bueno, mano, pero ya va. Ay, es que la sociedad civil y los pueblos, pero ya va, porque Estados Unidos tiene que mantener el pueblo ajeno. Porque no se lo repito y lo digo así por todo el cañón, porque no se lo reclaman a Rusia, porque no se lo reclaman a Inglaterra, porque no se lo reclaman a Francia, a China, España. Pero Estados Unidos sí, o sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que responder por el problema del planeta? ¿Por qué? Ya está bueno. Y fíjense, otro elemento que con esto de usar el sistema estadounidense, y esto sí es específicamente venezolano, y tiene que ver con esto de la eliminación del TPS. Zelle, que es una aplicación de transferencias interbancarias dentro de Estados Unidos, no es una plataforma de pagos. No lo es. Y en Estados Unidos, que es un país donde impera la ley financiera, donde es más fácil evadir la muerte que los impuestos. Si usted tiene un comercio de lo que sea, o usted es jardinero, usted tiene que pagar impuestos por esa vaina. Y en Venezuela, que es exactamente lo contrario, que Venezuela, usted que me está viendo y yo, somos una lavadora total, donde nadie presenta cuentas de nadie, nadie justifica sus ingresos, nadie justifica sus egresos, nadie. Entonces viene alguien y cobra a alguien, un estadounidense o alguien con cuenta en Estados Unidos. Le paga su cuenta en Estados Unidos por algo que nos están entregando aquí. Eso es ilegal, aunque usted no lo crea. Entonces después, cuando le cierran la cuenta a la gente, ¡ay, me cerraron la cuenta! Porque hay movimientos irregulares. Y los venezolanos estamos en una listica roja de eso. Y por eso que también cierran cuentas PayPal. PayPal sí es una plataforma de pago, pero contra factura. Usted no puede estar diciendo, esto por esto. No, eso tiene su seguimiento. Porque se supone que el que cobra o ya te cobró el impuesto o tú se lo retuviste. Eso tiene toda una documentación legal detrás. Y ahí sí le digo, hay un conjunto de banqueros pesados en Estados Unidos cansados de eso. Y cuando vemos entonces que hay, y óigase bien, personas ligadas a organizaciones criminales con comercios legales dentro de Venezuela y usan aquella plataforma para legitimar capitales, estamos hablando de la amenaza a la seguridad nacional y se están cansando de eso. Ellos no quieren que sus enemigos usen su sistema ni legal, ni de salud, ni financiero, para que los jodan. Otra cosa, que es otra de las premisas de Estados Unidos contra la inmigración ilegal. Hay conflictos geopolíticos desde siempre, y mientras la raza humana exista y no haya un gobierno único para la raza, así será. Y sin embargo, yo vi una película, una serie, donde los humanos, unos habían estado en Marte, otros estaban en el cinturón de asteroides, otros seguían en la Tierra, y tampoco tenían un gobierno único. La raza humana no tenía un gobierno único. Estaba uno en la Tierra, el de los marcianos, porque ya eran marcianos, nacieron allá, pues. Son como el hijo era del conocido, ¿ves? Ya no es terrícola, es de marciano. Y estaban los del cinturón. Es muy buena la serie, a mí me gustó, por cierto. No recuerdo el nombre ahorita. Pero el tema es que mientras no haya un gobierno global, va a haber conflictos geopolíticos. Los va a haber. Y en este momento, el conflicto geopolítico grande siempre es entre las potencias. Y con lo que acabo de decir anoche,
el presidente Trump, que ya finalmente, porque venía dándole el EPI a todo el mundo, le metió un EPI a China y a Rusia, diciendo que ellos no van a permitir que el bloque BRICS tengan una moneda solo para ellos y que si lo hacen pagarán la consecuencia con aranceles y no van a poder venderle ni tener acceso al mercado de los Estados Unidos, que es el primer mercado del mundo. Porque China es China gracias a Estados Unidos. Todo el crecimiento económico chino es gracias a los Estados Unidos. No le quede duda. No le quede duda de eso. Bueno, eso tendría su desarrollo, pero ajá, ¿con quién están alineados China y Rusia? Primero, así, con Irán, por poner uno. Con Cuba, por poner otro. ¡Pum! Nicaragua, por poner otro. ¡Pum! Tenían a Bashar al-Assad, por poner otro. ¡Pum! Terroristas islámicos, por poner otro. ¡Pum! Un poco de gente loca en África subsahariana. ¡Pum! Cuando uno se pone a ver. Y fíjate, no tiene una Venezuela. Para no tener conflicto. ¡Ay, hay un temazo! Hay un temazo, porque entonces cuando Estados Unidos dice el narcoterrorismo es el enemigo principal de nosotros y es la amenaza a la seguridad nacional, es por todo lo que está detrás. Y lo que va detrás llega incluso a la carrera espacial y a la carrera de la inteligencia artificial. Porque no es casual que haya salido Trump con los hombres entre los más ricos de Estados Unidos, que el 90% eran sus enemigos unificados en un plan que se llama Stargate, que es el proyecto nacional estadounidense para ganar la carrera en la inteligencia artificial. Porque como dije en mi beta político pasado, y un mentiroso molesto y medio mentiroso, yo les dije que China viene ganando la carrera en la inteligencia artificial y lo demostró con DeepSeek. Y lo demostró de una manera tan contundente, que por más que haya videos de supuestos tecnólogos que no tienen idea de lo que es China, ni de lo que son capaces, a desmentirlo, lo cierto es que lo demostraron y eso tuvo un impacto económico bestial en la bolsa de valores. Y supieron cuándo pegar. Pegaron justo cuando cierran TikTok y Trump agarró la presidencia. Y ¡pum! Aquí estamos nosotros también. Pegaron el mismo día que ya se estaban poniendo de acuerdo para el Stargate. Hay un conflicto y hay carreras. Y donde incluye lo económico, sí, pero también incluye el orgullo, pues. Y los estadounidenses son orgullosos. Lo son. Ahora, que en el medio de todo esto, ¿qué es lo que siempre hacen cuando empiezan a avivarse los conflictos geopolíticos grandes? Se generan las zonas de influencia. Y Donald Trump marcó la suya. Incluso la marcó Groenlandia, que es parte del reino de Dinamarca. Marcó ella. Después digo Canadá, tú, metió a Panamá. Porque los chinos se quieren agarrar el canal, esto no, yo no lo voy a dejar. Tú, fíjate, no voy a dejar Venezuela. Y después, allá en la punta, en la Patagonia, pegado del Polo Sur, dice, mi ley es vaga. Trump estaba cantando su área de influencia y la cancha que va a jugar, no él, Estados Unidos. Y para Estados Unidos, le voy a decir una cuestión, históricamente Estados Unidos, lo voy a repetir, es un aliado pésimo, pero como enemigo, hasta los momentos, nadie le ha ganado un round. Nadie. Y si esta es la política no de Trump, sino del estamento de poder de Estados Unidos, nadie lo va a detener. Sí. No va a ser usted llorando en TikTok. No va a ser usted con un meme contra Trump en X que va a detener al puto imperio cuando se levanta. Porque una cosa es nombrar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y para eso votaron los estadounidenses. Sigo. Hay algo en el medio de todo esto que es importante con el tema de la inmigración ilegal y la legal también, que es una premisa de los Estados Unidos. La migración es un chantaje. Y lo voy a explicar. Fíjate, no voy a hablar de Venezuela, voy a hablar de Siria, antes de que con Bashar al-Assad esos 13 años. Ay, es que para que no haya inmigrantes sirios, Estados Unidos tiene que sacar a Bashar al-Assad. Eso
en teoría y marco referencial, usted puede ver lo correcto. Pero si yo soy estadounidense, un joven, digamos, de 19 años, que estoy trabajando en McDonald's, pudiera pensar, me vale 100 hectáreas de verga eso, resuelve tu peo porque yo tengo que salvarte el culo a ti. Yo no tengo por qué sacar a Bashar al-Assad. Yo lo que necesito es que tú no entres. Y mientras más tú lloras, ese muchacho te tiene más rabia. Porque el victimismo no genera apoyo. El victimismo no genera apoyo. Deje creer que el planeta es la madre de Teresa de Calcuta, porque eso no es verdad. El que lo apoya usted es por interés. Y por eso que las olas migratorias tienen una segmentación. No es lo mismo los venezolanos que se fueron cuando el paro petrolero, que todos eran ingenieros de alta gama, y bueno, eso no duraron sin un buen empleo ni 5 segundos. Ninguno tuvo problema de visa, a todos le dieron residencia, ciudadanía y vaina. ¿Por qué? Porque era gente que llegaba a poner a esa empresa ese billete. Pero si usted no es de alta gama, sino de una gama más media, el interés que pueden tener en usted en el mercado laboral se reduce. Y si usted no sabe hacer un carajo, usted no es de interés, usted queda pagándote la construcción. Y si de paso usted, como los venezolanos que no les gusta, no van a dar un baño, ni va a echar pico y pala. Y si usted es una mujer venezolana de esa agradecida, bendecida, empoderada, y que si no le pagan las uñas, usted no sale con nadie, y usted no cuida bebés, usted ya no lleva chance. Porque el aprecio que tienen usted tiene que ver sobre su fuerza laboral. Y el interés que puede tener una nación para que usted se quede está en eso. Y ya cuando la cuota laboral específica que necesito se cumple, los demás no me hacen falta, son un estorbo. Y el que estorba, estorba. Y cuando uno es el que estorba, yo le voy a decir, uno no tiene que estar estorbando en ningún lado. Uno no tiene que estar donde no lo quieren a uno. O sea, ¿cómo es posible que en todo este tiempo, y yo sé que por esto voy a perder un perguero de seguidores, nadie se los haya dicho? A mí la gente me pregunta, Julio, ¿por qué tú no te bajas? Porque no me quieren, yo no tengo. Porque tú sí dices, yo no tengo país, hay que regresar, yo no tengo país para donde irme, porque a mí donde me quieren es aquí. Y me quieren todos mis vecinos, y me quieren un gentío que me conoce, yo conozco a todo el mundo. No hay un sitio donde todo el mundo me va a estar viendo feo. Y de paso que yo soy feo. Porque de paso yo tengo cara, yo puedo haber estudiado mucho, que estudié, puedo tener un nivel de educación, digamos, de cortesía que lo tengo. Yo no soy tipo de estar poniendo música a todo volumen, ni de estar formando lío, ni en esa vaina, porque no lo soy. Yo soy bien portado, fuera de roda. Pero igual no tengo cara, como me lo digo un becerro allá. Yo tengo cara de defender agua, pues. ¿Entiendes? Entonces sale un catirito idiota. A este no se lo vaya a dar ni Grammy, sí. ¿Por qué? Porque soy feo, güey. Me falta un diente igual. Porque los prejuicios existen, hermano. ¿Y qué lo vamos a venir a negar ahora? Porque sepa usted, la moral y la ley tienen estética. Yo en otro día en una discusión de todo este tema, alguien me decía, es que cuando tú ves a la gente ya tú sabes si es del tren de Aragona. No, yo le dije, ¿cómo? Mi hijo es moreno. Tú eres loco. ¿Cómo tú me dices eso, chico? O sea, a estas alturas, en pleno 2025, un feneco hablándome a mí de la estética venezolana para diferenciar a Lampa o de no Lampa. Mira, muchachos. Por Dios, entonces después vienen a hablar de los supremacistas blancos, un tipo que es no es por echarle paz, pero el tipo es color tortilla, porque está entre marrón y verde. Coño, más. Entonces, en ese asunto, quiero dejar algo claro y que es otra premisa incluso legal. El victimismo no genera apoyos. El victimismo no genera apoyo, man. Entérese. Y ahora voy a hablar de lucha con este tema. Porque nadie... ¡Ay! ¡Pobrecito yo! ¡Yo no tengo dónde ir! ¡Ayúdame! Ajá. Ayúdame a que... Duro, no. Yo te voy a ayudar aquí para que tú lo saques. ¿Cómo te ayudo? ¡Ay, dame todo aquí! Ah, no, yo. Yo estoy ayudando a Maduro. Por las mismas razones anteriores que acabo de explicar. Por las mismas razones anteriores que te acabo de explicar.
Eso no está funcionando. No está funcionando. Y no ha funcionado en la historia. No ha funcionado. Mire, si eso funcionara, Stalin no hubiese hecho por lo que hizo. Porque a pueblo que su diáspora se victimizó fueron los rusos. Mira, si eso fuese así, Sudáfrica no se había independizado, no existiría Nelson Mandela, porque ellos se negaron a ser víctimas. Y si Gandhi y todo el movimiento hindú se hubiesen victimizado, no se hubiesen independizado del Reino Unido. Y eso andaban en lucha no violenta, confrontando balas con el pecho. Y está Gandhi, una de las grandes figuras de la humanidad. Opine lo que opine cada quien. Uno ve otros tipos, como en Estados Unidos, Martin Luther King. Ese tipo no se victimizó, al contrario, le decía a la gente, párate y pelea. No le dijo a la gente, ay, como aquí, a los negros nosotros también, vámonos todos a otro país. Y si ustedes nos sacan a este presidente, nosotros nos vamos a ir con su país. Martin Luther King no dijo eso. No lo dijo, ¿no? Ni ninguna figura histórica relevante, ni de los buenos, ni de los malos, hizo esa estupidez. Porque alguien también tiene que decirlo, eso es una maldita estupidez y es un chantaje. Entonces, visto lo anterior, vamos a cerrar este beta político con reflexiones, para que os usar de paz. La primera reflexión, mire, y voy a retomar ahora lo del victimismo, pero desde el punto de vista estratégico. Y esto del chantaje estratégico. Ahora voy a hablar, ya hablé del humano, ahora de lo técnico. Mire, la oposición venezolana, y no estoy hablando de la traidora y la de siempre, no. La nueva, María Corina y Edmundo, están cometiendo un tremendo error con el manejo de todo esto. Yo cometí el error, asumo mi responsabilidad, porque se señaló, previo al 28 de julio, que si se permitía que Maduro se robara las elecciones, venía una nueva ola migratoria gigantesca de venezolanos y los países aliados iban a sufrir las consecuencias. Fíjense lo que significa ese chantaje. Es un chantaje y estoy señalando el error. Y pido disculpa pública porque finalmente lo entendí. Uno tiene que reconocer cuando te equivocas. Si nosotros, los venezolanos, nos robaron las elecciones y por sí solos no pudimos hacer nada, ningún país vecino puede pagar las consecuencias de nuestra incapacidad. Porque ese país vecino tiene la potestad de decir, mire, resuelva su peo, caballero. ¿Oye? Yo tengo lo mío. Me disculpa. No puedo. Yo también tengo crisis económica, a mí también me falta comida, a mí también me falta esto. Ese chantaje, porque es un chantaje, lo que está trayendo es alejamiento. Porque más allá de los comunicados y todo lo que vemos, que yo sé cuáles son los valores intrínsecos de cada uno de ellos, y cuáles no. Y cuáles no. Porque lo comprendo. Y yo mismo lo he explicado. Hay algo. Tú no puedes presionar para que te ayude quien no te puede ayudar y quien no te quiere ayudar. Y mucho menos si tú no haces nada para ayudarte tú mismo. Y entonces, si la diáspora venezolana y la dirigencia política venezolana se dedica a pedirle a otro país, saca a Maduro, pero yo no hago nada porque yo no tengo un país a donde volver. Bueno, si tú no tienes un país a donde volver, entonces no hay un país que rescatar, reina. Así de fácil. Entonces tú vas a decidir tu vida y la dirigencia política va a decidir su estrategia por la voluntad de otro pueblo, que no es lo mismo de otro presidente. O sea, nosotros tenemos que exigirle al pueblo estadounidense que saque a Maduro, que pongan el dinero, que pongan los soldados, que pongan los muertos. ¿A cuenta qué? Solo hay una. Y es que nosotros, no Maduro, nosotros, usted y yo, seamos una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos.
que nosotros estemos inmersos en ese globo que ellos determinan como enemigo. Y que entonces este enemigo tiene que ser una parte erradicado, otro domesticado para ampliar nuestra área de influencia. Si usted lo entiende desde ese modo, y voy a decir algo que yo tengo aquí atragantado de hace años. Si usted entiende esto desde lo que es, con todo lo que he explicado, desde cuáles son las causas de la migración, quién se beneficia, quién la paga y todo eso, si usted realmente quiere un cambio en Venezuela y usted está fuera del país, lo que tiene que hacer es agarrar su maleta y venirse. Eso es lo que hay que hacer. Y si la dirigencia política de Venezuela es responsable, lo que tiene que decir es: no se vaya nadie de aquí, vamos a vencer. Eso es lo que tienen que decir. No sale diciendo: ay, es que si no nos ayudan la gente se va. La está echando tú entonces. Porque si nuestro liderazgo nos pone en esa circunstancia de que si Estados Unidos no saca a Maduro, nosotros nos vamos para el coño, entonces este país de Maduro, ¿vale? No se han dado cuenta. Porque es tu mente, ¿vale? Entonces, de paso, en el medio de eso, la doble moral en pleno. Y lo voy a decir, esto lo dije hace años, ahora lo voy a explicar peor y más cruel. Yo voy a separar lo que es un perseguido político. Perseguido político es una persona que si está en Venezuela y la agarran, va presa o muerta. Es un perseguido político. De los 8 millones que dicen que hay en la diáspora, personas con esto que le acabo de decir, no son más de 50,000. Es mentira. Y yo sé que este video lo van a ver varios gobiernos y congresistas de varios países, porque yo sé quién me ve. Es mentira que hay 7.950.000 perseguidos en Venezuela. Eso es mentira. Afuera hay 50,000 y adentro hay más o menos la misma cifra. No más. No más. Y es un drama, es una violación de los derechos humanos, tiene que ser denunciado, tiene que ser combatido. Sí, pero no son los 8 millones. Lo segundo, lo que es un refugiado. Un refugiado es alguien que se ve obligado a abandonar su casa por violencia, por desastre natural, por hambruna. Y no llegan a Estados Unidos los refugiados de Venezuela, ni los refugiados sirios no llegan allá. Los cubanos sí, y los haitianos, pero los de aquí no. Los de aquí, que los hay en esa diáspora, que son aproximadamente a esta hora 1,5 millones, que no son los 8 millones tampoco, están en los países vecinos, están distribuidos de Colombia a Chile y Argentina. Y si llegaron algunos a Estados Unidos, no, de los 600,000 esos, no son más de 10,000. Porque irse por el Darién y atravesar 5 países, 5 fronteras llenas de hampa, y hay que pasar nada más y nada menos, ¿tú sabes qué? Que nadie lo cuenta, porque dice: no, yo me fui por la selva Japa. Uy, ¿cómo pasaste por el canal de Panamá? O le diste la vueltica en una lancha por uno de los canales de navegación más importantes del planeta. Esa parte no la cuenta, ni cuánto cuesta pasar por ahí si eres ilegal. ¿Cuánto te cobra el coyote? ¿Cuánto te cobra esto? Por el Darién no se fueron los refugiados. Dejen de decir esa mentira. Y eso fue impulsado. Eso fue, y en buena medida, financiado. Y por eso es que los estadounidenses hablan de la migración como arma, porque tienen las pruebas de eso. Es más, recuerdo las caravanas de migrantes. ¿Y quién las patrocinaba? Honduras y Nicaragua. Pagaron eso. Lo pagaron. Pues no podemos seguir hablando de esta vaina así. Ahora, que si ha inmigrado y decir, y lo voy a decir con responsabilidad total, que 6 millones de personas se fueron de Venezuela. Lo voy a decir porque aquí no se puede vivir. Primero que bueno, y los otros 29 millones que vivimos aquí, ¿estamos muertos? ¿O este es el país de los zombies? No. Porque aquí hay desde el que se fue, y voy a nombrar casos que conozco. Hay un hater mío, que cada cierto tiempo se cambia el usuario en X, ya yo sé quién es. Y siempre me ve, entra a mi canal, me dice un poco de cosas feas, yo lo vivo a bloquearlo, que es un deporte. Lo que pasa es que yo conozco a ese señor. ¿Y sabemos que ese señor se fue de Venezuela? Porque él es trabajador, y el tipo trabajaba de lunes a viernes.
en empresa petrolera, salía el viernes a beber, llegaba a su casa el domingo, medio se bañaba, se cepillaba y el lunes otra vez no atendía a la mujer ni a los hijos. Un día, un viernes, un sábado, en vez de llegar el domingo, llegó el sábado rascado y encontró a la mujer en 20 uñas con un compañero de trabajo de él. Todo el mundo se alteró y el tipo se fue. Entonces ahora la culpa es del comunismo. Cabrón. Irresponsable. Es culpa de Maduro, del chavismo, de María Corina, porque ese es de los antipavera. Antivacuna, antitoavaina. Mano, si tú eres una basura de persona y eso no es culpa del chavismo. Y nadie te quiere y todo el mundo se burla de ti porque tú encontraste al tipo dándole a la jeva tuya y tú no le metiste ni una cacheta en tu propia casa, sino que la jeva te corrió y te quitó la casa, muchacho, carro y palaña. Eso es culpa de Maduro. Eso no es culpa de Maduro. Y voy a poner, y puedo seguir poniendo casos. Y casos porque cada caso es específico. Hay de quien se fue para poder mantener a los hijos aquí, o porque tiene un familiar enfermo para mandar la remesa, como el que se fue por presión social, porque de eso hubo, pero bastante, y siempre los destinos de moda las modas fueron cambiando. Ahora, ¿qué pasó? Que Biden abrió la puerta, hubo el impulso político, hubo el impulso financiero, una buena campaña publicitaria y se lanzó un tío para allá. A algunos les salió bien, a otros no les salió tan bien, pero con todo lo que acabo de explicar, nos pusieron a nosotros el ojo. Pero ya basta de estarnos victimizando. Ya basta. Y quiero hablar de lo que para mí es un tema fundamental en la política, en la economía y en la vida misma, y es la responsabilidad individual. Yo tengo desde 2016 que a mí todo el tiempo me preguntan, oye, me voy o me quedo. Si pasa algo me voy, si no pasa me quedo. Y yo siempre digo lo mismo. Si usted se quiere ir, váyase ya y planificado, legalito. Si usted se quiere quedar, quédese ya y planificado. No deje su vida en manos de nadie. Pero como nadie quiere asumir su propia responsabilidad y hace el locus de control externo, no voy a decir que la mayoría, porque sería injusto, pero hay una buena atracción de la diáspora, como este sujeto, que la culpa de todo lo malo de su vida es de los políticos. O sea, la mujer, el compañero de trabajo se la furruqueó por culpa de Chávez, por culpa de Maduro, por culpa de Leopoldo, por culpa de Capella, por culpa de Biden, por culpa de Trump, por culpa de todo el mundo. Ay, no será culpa tuya, brother. No será culpa tuya. Por casualidad. No te puedo pensar. Porque hay vainas de vaina. Mire, yo conozco un poco de gente que se fue y dejó aquí los carajitos con la mamá. Y las señoras mayores no llevan cómo criar a un jovencito o una jovencita. Y de allá mandaron la plata y esas muchachitas se descarriaron. Entonces, cuando se explotan los líos, desde embarazo hasta prisión o un accidente de motocicleta, ¡ay, pero si güey! Tú no conoces a tu hijo, tú lo abandonaste. No le eches la culpa a Maduro por eso, ni a Chávez, ni a nadie, la culpa es tuya. Asume la responsabilidad individual de tus decisiones y de tus acciones. ¡Ya basta! Que todo el mundo tiene que agarrar y ser serio con esto. Porque sí nos pueden sacar el culo y eso es lo que no están viendo. Y aquí, mientras más venezolanos salgan fastidiando a Trump y a los republicanos en las redes sociales, van a sentir ellos que el venezolano tiene un sentimiento antiestadounidense y que por tanto no nos van a ayudar. Porque su llantén, porque son una parranda de llorones, una generación sin temple, sin fuerza, no pueden quedarse callados estratégicamente. Porque incluso les dicen, si los agarro, los voy a deportar. Salen llorando, ¡ay! En su casa, para que sepan dónde vive. ¡Ay! A criticar al tipo. Tú mismo te estás echando paja donde está. Y que estás ilegal. ¡Cállate la maldita boca, llorón de mierda! ¡Cállate! Porque el veneco tiene que ser tan hablador de huevonada. ¿Hasta cuándo? Para después salir llorando. Porque eso es lo que me molesta. ¿Por qué?
Porque cuando ponen su música a todo volumen, ahí no son víctimas. Ahí no es culpa de Maduro, ¿verdad? Cuando manejan mal en todos esos países, eso es culpa de Maduro mismo. O tu mía. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? De que si a alguien le gusta comerse un taco y a tú una arepa, tú digas que la arepa es mejor del taco. Arrogante de mierda. ¿Eso es culpa de Maduro? ¿O de María Corina? ¿O de Trump? ¿O de Putin? ¿De quién es culpa? De que tú no sepas comportarte. ¿De quién es culpa que la gente no te quiera? Porque las potencias son potencias por algo. Los rusos son fríos, son callados. Bueno, los alemanes ni se diga. Los japoneses. Los canadienses. Estoy hablando de la potencia mundial, hermano. Ninguno son así, hermano, en general. Sí, tienen sus minorías, sí hacen su bulla, también tienen pobreza, tienen sus propios problemas. Algunos son democráticos, otros son dictatoriales. Pero el promedio son personas parcas. En todos. En todas las potencias mundiales. ¿Cuándo vamos a reflexionar eso sobre nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a reflexionar el por qué no hemos logrado vencer sin echarle la culpa a otro? Porque yo estoy cansado de echarle la culpa a alguien de por qué Venezuela está como está. Y sí, hay responsables, por supuesto, pero mis decisiones son mías. Y me hago responsable. Y si la decisión es incorrecta o me sale mal el plan, no le echo la fucking culpa a nadie. Y no me van a ver llorando. No me van a ver llorando. Porque ya está bueno. Mira, por ahí un muchachito que me da vaina, el muchacho autista. Ese muchacho está haciendo todo lo posible para que lo metan preso. Lo digo aquí honestamente, por las redes sociales. Y si tú le dices, mire, mijo, borre eso, que se va a meter en un problema, el muchacho te insulta. Entonces después lo agarran preso, sabiendo que aquí las cosas son como son. Un gentío, incluidos sus padres, intentando contenerlo, pero luego, ¡ay, es que yo soy una víctima! Bueno, ¿y no será porque tú tienes un mes, 2 meses, 3 meses, un año haciendo todo lo posible para que sepan que tú eres eso, que tú quieres eso, y para que te agarren? Porque yo escucho un poco de gente que nunca fueron ni para una marcha. Gente que iba para la marcha a tomarse una foto y con esa foto falsificó las pruebas para un asilo político en Estados Unidos, que de esos hay que jode. Por eso que cuando dijeron que iban a revisar los asilos, cosa que no es cierto, un gentío se asustó. Ah, eso no es culpa de Maduro, que tú seas un tracalero, que tú seas un delincuente, porque tú eres igual delincuente que Leito. Solamente que tú entraste por avión y los otros se fueron por la frontera. Porque tú le mentiste a un tribunal federal. Eso es culpa de Maduro, rey. O como la gente que me odia, que me pidieron a mí cartas para meterlas en el asilo y yo le dije que no. Y yo hater de eso que ustedes ven a mí, que me atacan a diario. A esa gente que uno conoce, incluso familiares míos que me pidieron una vaina de esa. Incluso chavistas, pidiéndome a mí que yo les diera una carta de que estaban en mi movimiento y que el SEBIN lo quería agarrar preso. Y como le dije que no, bueno, no, yo soy comunista, yo soy un vendedor de humo, soy un coño madre que hay que matar. ¿Y dónde está ese chavista? En Estados Unidos, está en Miami. Porque esa es la otra vaina, mano. El que crea que de los 8 millones de la diáspora son todos opositores morales y pulcros, les tengo un mensaje. No. Y por esa selva se fue el chavista que jode. Y no chavista precisamente de los que no quiere a Maduro y votó por el mundo. No. Que jode. Es más, hay, y esto lo digo, gente, policías y militares que en 2017 y 2018 se cansaron de reprimir y hoy están con asilo político en Estados Unidos. Y algunos con TPS, tú dices, coño, qué mantequilla esta vaina. ¡Qué arrecho! Estos son las víctimas del comunismo. Coño, brother, ya está bueno, estoy asfixiado del victimismo.
Estoy asfixiado de que nadie quiera hacerse responsable de su vida. Estoy asfixiado de que todo el mundo le eche la culpa a todo el mundo. Y estoy asfixiado de que la gente sienta en vez de pensar. Asfixiado. Y me despido con esto. Última reflexión. Hermano venezolana, hermano venezolano. Nadie va a ganar una lucha llorando. Eso no existe. Nunca ha pasado en la historia de la humanidad y nunca pasará. Nadie gana una lucha siendo la víctima. Nunca gana. Las víctimas no ganan. Siento de un bien. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco, en Instagram, @julio.coco. No te voy a decir que marques like y comente porque yo sé lo que acabo de decir. Solo espero que no me odies tanto. Muchísimas gracias.